¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. En los últimos días han tenido mucha atención por la noticia de que el acuerdo con Odebrecht ha sido suspendido por las autoridades brasileñas, por el Ministerio Público brasileño, a pedido de la propia empresa. Ahora tiene, por supuesto, otro nombre, la ex empresa Odebrecht, porque sostiene que las autoridades peruanas han incumplido ciertos puntos del acuerdo de colaboración eficaz. Y esto implica, cuando ya nos vamos acercando al tema, aparentemente objeciones sobre dos casos en los cuales, según la empresa siempre, las autoridades peruanas habrían utilizado pruebas, testimonios de ellos sobre casos de corrupción para declarar sobre estos otros casos, y tienen que ver sobre todo con arbitrajes internacionales. Uno es el del gasoducto que se está viendo en Ciadi, que como sabemos pues era la joya de la corona de Odebrecht, porque por ahí es donde ellos están reclamando una cantidad ingente de fondos al Estado. Recordemos este proyecto que no se llegó al cierre financiero y quedó en el camino, y ahora se están reclamando 1.400 millones de dólares. Y está el otro arbitraje que tiene que ver con Rutas de Lima, donde Odebrecht, ahora mismo la ex empresa Odebrecht, tiene, si bien un accionariado minoritario de 25%, Brookfield, la canadiense, ahora tiene la mayoría, pero esto tiene que ver pues, con los famosos peajes de la corrupción, y quien impulsó esos arbitrajes es el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente un poco cuáles en todo caso serían las razones o los móviles de la constructora brasileña que tantos dolores de cabeza le ha traído a la política peruana en los últimos años. Don Jorge, gracias por estar con nosotros. Perdón, se había cortado el audio. Lo que te decía, sí. Que te agradecía, Enrique. A usted, gracias. Es un placer poder estar con ustedes conversando esta tarde. Sin duda, hay una serie de situaciones que están utilizándose desde el lado de las empresas brasileras para, en estos momentos, no colaborar con lo que es la justicia, tanto nacional como internacional. Hoy en día tenemos todavía arbitrajes pendientes. Recordemos que en el año 2019, cuando nosotros llegamos a la municipalidad, encontramos unos arbitrajes en curso. Esos arbitrajes fueron entre favorables en una parte y desfavorables en otra. Por eso que hemos planteado nosotros anulaciones de ambos arbitrajes. Esto se está viendo en dos cortes, en una corte en Washington y otra corte en París. Pero hay dos otros arbitrajes, uno para Rutas de Lima y el otro para lo que es Línea Amarilla, o llamada Limex, donde lo que la municipalidad está buscando es que se anulen los contratos justamente por los fines ilícitos que han habido en estos contratos. Y ahí se ha puesto muchísima fuerza, mucho énfasis. No puedo, por razones de confidencialidad, porque todavía estos arbitrajes están en proceso, no puedo revelar detalles, pero lo que sí puedo decir es que hay una discusión entre lo que es la continuación de cadenas de pago o el hecho de evidenciar la corrupción. Por otro lado, es economía versus corrupción. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. Están muy avanzadas ambos arbitrajes. Se han puesto nuevas pruebas en función a ciertas ocurrencias que han habido en la justicia nacional, y esto debería estarse resolviendo a más tardar a finales de diciembre de este año. Bueno, ya es inminente. Lo que ellos están objetando, entendemos, es la participación del fiscal Rafael Vela, ¿no?, en uno de estos arbitrajes. Mira, sobre eso yo no me puedo pronunciar porque son los elementos justamente propios de la confidencialidad. Bien. Pero lo que sí puedo decir es que la municipalidad ha presentado testimonios muy, pero muy contundentes, y que, de ser evaluados en su verdadera dimensión, tendría pues que anularse estos contratos, porque como tú bien has señalado al principio, Enrique, estos son contratos tocados por la corrupción. Claramente. Ahora, usted se refiere al factor de las cadenas de pago, de lo que nos pueda revelar. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, lo que la gente de Brookfield ha señalado, yo estuve en una de las audiencias donde ellos decían que de anularse los contratos de peajes, todas las obligaciones que habían se verían afectadas, todas las obligaciones económicas se verían afectadas, y ellos argumentaban que había una serie, por ejemplo, de stakeholders como las AFPs y algunas personas que han invertido. Nosotros como municipalidad lo que hemos señalado en todo momento es que más allá que eso, lo que hay es una situación de corrupción claramente demostrada y determinados beneficios indebidos en ambos peajes. Hemos escuchado también por parte de las dos entidades o de las dos empresas que manejan los peajes que ellos actuaron de buena fe habiendo hecho sus due diligence, y habiendo cosas que tendrían que haber hecho, pero que en realidad ellos no conocían pues los actos de corrupción, lo cual es bastante dudoso por todas las evidencias que habían en ese momento al haber comprado estas empresas, y me refiero a dos: Brookfield en el caso de Rutas Lima, y tú las has mencionado, y Vinci Highways en el caso de lo que es Línea Amarilla. Claro, allí ellos están comprando negocios que estaban en marcha, pero que estaban sumamente cuestionados, ¿no? O sea, es decir, una empresa internacional que se embarca en una operación de esa envergadura tendría que tomar en cuenta esos factores. Es como cuando pasas y dice, ojo, esta casa no está en venta porque está en litigio, por hacer algún tipo de comparación. Es decir, estás arriesgando tu inversión en esas circunstancias, ¿verdad? Así es, y sabes que bajo las circunstancias como se dieron las cosas, esto podría haber llegado a una situación como la que ha llegado, donde se han planteado pues estas nulidades de los contratos, ¿no? Claro, porque efectivamente tú estás asumiendo ese negocio porque es un negocio buenísimo, pero lo que estamos encontrando es que esas características tan favorables del negocio para el dueño, para el empresario, para el inversionista, se dieron por corrupción, ¿no? O Sí. fueron influidas por la corrupción, ¿no? Hay un dicho que dice muy bueno para ser verdad, ¿no? O sea, esto era demasiado bueno desde una perspectiva económica, y había que ser muy, digamos, había que estar muy atentos porque esas bondades venían pues con todos estos temas de cómo habían nacido esas bondades producto de la corrupción. Si usted tiene que, porque esto ya no toca ya, digamos, lo que seguramente no nos puede comentar, pero sí la motivación por la cual esto va al arbitraje. En el caso del peaje de Odebrecht, si usted le tiene que resumir a la audiencia las razones por las cuales se veía que esto era completamente irregular, que esto estaba tiznado, teñido de corrupción, ¿cuáles son para el caso de Rutas de Lima? Mira, vuelvo a ser muy prudente porque cada vez que yo he declarado algo desde una perspectiva mediática, la empresa utiliza estas declaraciones De al acuerdo. interior de los arbitrajes. Entonces, lo que puedo decir es que es Lo que es previo, evidente lo conocido, digamos, ¿no? digamos, los contratos fueron hechos totalmente desbalanceados. Eso es algo que se puede decir. Por ejemplo, las cláusulas eran muy favorables para las empresas explotadoras de los peajes, y si hubiese alguna dificultad de naturaleza legal como la que hemos llegado a tener, por ejemplo, esto solamente podía ser visto en arbitrajes internacionales. En el caso de Rutas de Lima, un arbitraje internacional en los Estados Unidos bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, y en el caso de lo que es Línea Amarilla, a través de la Cámara Internacional de París. Y fijémonos que después quien termina comprando, para este caso último, quien termina comprando las acciones es una empresa francesa. Entonces, Brookfield es a Rutas de Lima lo que Vinci Highways es a Línea Amarilla. Una está, la primera, en una jurisdicción en Washington, muy cercana a Canadá, o en todo caso más cercana que lo que estamos nosotros, y la otra está en el propio París. Entonces, ahí comienzan a haber detalles como esos, y detalles de claro desbalance y de situaciones que se han utilizado para
digamos, beneficiarse primero las empresas que estuvieron y después las empresas que compraron. Ustedes entonces demandaron en su momento, la municipalidad demanda ahora mismo el tema de la anulación de los peajes. ¿Qué pasaría si se anulan los peajes? ¿Qué ocurre ahí? Mira, ahí lo que significaría de manera muy simple y muy sencilla para explicarlo es que todo regresaría a foja cero y tendría que ser esto administrado, o sea, lo que ya se ha hecho por parte de la municipalidad. Y evidentemente también reconocer los gastos incurridos hasta este momento porque hay una transferencia de propiedad de ciertas cosas y hacer una liquidación. Pero ¿cuál es la liquidación? La liquidación sería de que se da lo trabajado, lo hecho, pero se administra correctamente sin ningún beneficio exorbitante que va a un ámbito de empresas que se han favorecido por esta situación desmedida que le genera estas ganancias exorbitantes, ¿no? Perfecto. Para terminar, en el caso del gasoducto, que es el otro caso al que alude la ex empresa Odebrecht, se llegó, y es lo que siempre señala Humala, Ollanta Humala, es que se llegó a firmar una cláusula anticorrupción, que sin embargo no ha sido aludida en estos procesos. ¿En el caso de los peajes había algún tipo de cláusula anticorrupción? No, y ese es otro de los temas, me había olvidado de decirte cuando tú me preguntabas si había situaciones de desbalance, no las habían ni en una ni en otra, ni en uno ni en otro contrato. Y cuando nosotros hemos intentado llevar esto a la formalización de la introducción de cláusulas anticorrupción, las empresas se han negado en el camino. Y también tengo que decir que en algún momento nosotros iniciamos un trato directo primero y después un trabajo entre las partes donde involucramos en primer momento a la Contraloría, al Ministerio de Economía y Finanzas, para poder buscar algunas mejoras del contrato mientras que se resolvían los arbitrajes. Una de las cosas que se pretendía era tener cláusulas anticorrupción durante el tiempo que los contratos pudiesen estar vigentes. Lamentablemente, por negativas de las empresas, no se llegó nunca a tener este tipo de cláusulas. Bueno, queda clarísimo. Entonces era muy complicada de todas maneras esta estrategia de la Fiscalía de querer establecer un acuerdo de colaboración cuando la empresa corruptora tenía tantos intereses en juego todavía, ¿no? O sea, es decir, era arriesgarse, porque siempre se ha dicho, oye, en todo caso se debió diversificar las fuentes. Se habló incluso de la cooperación suiza, que se quedó eso en el aire y no se avanzó mucho más, que había información importante y probablemente las consecuencias por ese lado se están pagando hoy. Por supuesto, para lo que queda, para la ciudad de Lima, lo importante es que ojalá que estos arbitrajes sean pues ejercidos finalmente a favor de la ciudadanía, ¿no? Que no tiene por qué estar pagando los costos de la corrupción. Es correcto, porque inclusive en uno de los dos arbitrajes, parte de los aumentos del peaje eran una manera de retribuir algunos beneficios que se le dieron a la exalcaldesa Villarán en su momento y que en el tiempo el aumentar la tarifa era una suerte de retribución para, digamos, compensar esos beneficios entregados. Ahí clarísimamente estaba el tema de un aporte de campaña que en realidad era una suerte de coima adelantada, ¿no? O sea, así claramente identificada, ¿no? Y ahí están esas consecuencias. Y que se configura y que rompe la naturaleza de una donación cuando eso que se entrega es un doy para que tú des, ¿no es cierto? Esa es una situación, un doy para que des, y ahí está la situación de la coima que tú mencionas. Está a la vista. Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros aquí en Caracas. Gracias.